Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Estamos muy contentas de verles por aquí el día de hoy en nuestra segunda sesión del seminario de violencias, el seminario permanente de violencias y cuidados. Em, Les damos la más cordial bienvenida y bueno, recordarles que el objetivo de este espacio, de este seminario, es poder generar un espacio abierto para grupos, colectivos, colectivas, actores y actoras sociales que estén interesados e interesadas en reflexionar colectivamente sobre las distintas perspectivas alrededor de las violencias y los cuidados. Bueno, para la realización de este evento agradecemos el apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Facultad de Psicología y Educación y al programa de la Maestría de Educación para la Ciudadanía de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como a la Red Nacional de Educación para la Ciudadanía. Y también mencionar que este seminario forma parte de las actividades del proyecto PRONACES de CONACYT, Educación para la Ciudadanía, cogeneración de conocimientos y saberes con niños, niñas y jóvenes sobre la construcción de paz y el cuidado colectivo, en barrios considerados peligrosos en la región centro-occidente de México. Como decíamos al inicio, esta es nuestra segunda sesión y nada más de manera breve recordar que en la sesión anterior discutimos sobre el tema del estudio de los cuidados y las violencias en las ciudades. Se discutieron varios aspectos de cómo se puede realizar la investigación en estudios urbanos o en estudios de las ciudades, y que se involucra el tema o la reflexión sobre las violencias cotidianas y sobre los cuidados colectivos. Algunos de los puntos que destacaron en estas reflexiones y en el diálogo que se formó con quienes participaron en esta sesión fue la importancia de la visibilidad y el posicionamiento de la persona que hace la investigación, ¿no? En sus investigaciones, o sea, no quedar como en un espacio neutral o invisible, ¿no? También pensar y reflexionar sobre el, eh, los impactos que ha tenido la pandemia por el COVID-19 en la investigación, ¿no? Y cómo se puede incluir también este elemento o este factor en las investigaciones. Eh, También la idea de involucrarnos en el campo que realizamos, en el trabajo de campo, tomar en cuenta algunas formas de cuidado en la investigación, seguir algunas de nuestras intuiciones, pero también reflexionar sobre ciertos aspectos que a veces quedan fuera, ¿no? De las investigaciones por una cuestión de querer ser objetivos, ¿no? Objetivas. Y este es el tema pues, de tocar las emociones, las afectaciones, los afectos, no solo de las personas con quienes trabajamos, sino también de nosotras y nosotros mismos como investigadoras e investigadores, ¿no? Y bueno, también se reflexionó sobre el papel de las instituciones y las organizaciones en el trabajo de campo en contextos difíciles o de violencia, y la dimensión ético-política, así como la estética en el trabajo de campo, ¿no? El reconocimiento de las y los otros y de nosotros mismos como personas sintientes. Y bueno, se hizo mucho énfasis sobre la importancia de las investigaciones y todas. Y bueno, para el día de hoy tenemos una sesión bastante interesante, que hemos nombrado Consumos culturales y ofertas identificatorias para la niñez y la juventud, análisis de imaginarios sociales de la violencia a la ciudadanía, a la cuidadanía, perdón. Nuestras compañeras que están a cargo de la sesión de hoy son Alejandra León Olvera. Ella es investigadora postdoctoral, es doctora en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, maestra en estudios de género por el Colegio de México, antropóloga social por la Universidad Autónoma de Querétaro. De 2020 a 2022 realizó una estancia postdoctoral con ACID en el extranjero en la Universidad de Murcia con el proyecto El narcomarketing digital, análisis del impacto social de las producciones estéticas y consumos culturales. Actualmente es parte del equipo de investigación del proyecto PRONACES de Seguridad Humana, el que les mencionaba al inicio, el de Educación para la Ciudadanía, con generación de conocimientos y saberes con niñas, niños y adolescentes sobre la construcción de paz y el cuidado colectivo en barrios considerados peligrosos en la región centro-occidente de México. Y sus líneas de investigación versan sobre el narcomarketing, la narcocultura, la netnarcocultura, el análisis crítico multimodal del hiperconsumo en redes sociales digitales,
la conformación de identidades de género, los consumos culturales y jóvenes, y es experta en metodologías cualitativas, específicamente en etnografía y etnografía. Y bueno, la siguiente compañera y amiga es Claudia Castillo Jiménez. Ella es doctora en Historia y Estudios Regionales de la Universidad Veracruzana, con estudios de maestría en Historia con opción en América Latina por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional. Ella se ha desempeñado en el campo de la educación y la pedagogía y colaboró en el diseño del Manual de Obra Pública con perspectiva de género en la ciudad de Querétaro. Sus investigaciones han estado orientadas a las representaciones sociales de la violencia en la prensa, las significaciones imaginarias sociales de la violencia, en particular en el contexto colombiano, y en la actualidad realiza la estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro con la investigación sobre los imaginarios de las violencias en niños y niñas de la ciudad de Querétaro. Bueno, pues tenemos invitadísimas de lujo, bueno, invitadísimas y también organizadoras de este seminario. Y nada más para recordarles la dinámica de la sesión, que va a ser muy similar a la que tuvimos en la sesión anterior, que son sesiones a manera de conversatorios, y por lo tanto vamos a conversar con Claudia y con Alejandra, a partir de preguntas detonadoras. Entonces ellas van a compartirnos su experiencia, su expertise y sus conocimientos a partir de estas preguntas. Eso va a ser alrededor de 40-45 minutos, y después vamos a abrir los micrófonos para que conformemos el diálogo entre todas y todos, ¿no? Alrededor de 25 minutos, y al final pues tenemos un espacio de reflexión y de conclusiones de esta sesión. Y bueno, para ya no darle más, acaparar más el micrófono, comenzamos con la primera pregunta de esta sesión, que bueno, nos gustaría saber cómo han llegado a las líneas de investigación que trabajan, y desde su perspectiva, cuál es la relevancia y la relación entre los estudios de la violencia y la ciudadanía. Pueden comenzar de manera voluntaria, o si quieren, yo digo quién. Bueno, gracias. Bueno, si no tienes problema, Ale, comienzo. Y bueno, un poco también el matiz que tenemos en este conversatorio, pues es tener unas lecturas previas, las cuales se les enviaron. Eso tiene como una intencionalidad también, me parece importante mencionarlo. Y bueno, pues agradecer el grupo de mujeres con las que nos hemos vinculado, pues un poco para pues gestionar este espacio, y pues ojalá que tenga una continuidad. Bueno, cabe mencionar que yo estas líneas de investigación, pues yo soy colombiana, empezamos a trabajarlo, o uno está trabajando en ciencias sociales y en pedagogía, pues se vincula siempre involuntaria o voluntariamente el tema de la violencia, ¿no? O sea, siempre tenemos como la tangente de la violencia. Al estar yo en la escuela siempre había como una incomodidad o una pregunta de cómo los niños y las niñas pues tienen, qué ofertas tienen, sobre todo pues a nivel educativo, a nivel cognitivo, pero también pasaba por el nivel cultural, ¿no? Quizá en el aula uno empieza a ver que no es un referente ya de ejemplo, que uno no es un referente para los niños y las niñas, sino que tienen otros referentes externos, y empieza una puja propia y hasta institucional de estos referentes, ¿no? Entonces, me refiero pues a estas producciones que un poco Ale las ha trabajado más a profundidad, que son las narcoseries, las telenovelas que tienen que ver con el narcotráfico, que compartimos también como oferta cultural México y Colombia, y aparte pues en un ambiente en donde el clima social en general es violento. Entonces, empiezan a surgir como estas preguntas a raíz de que estoy en el aula trabajando con niños y niñas y adolescentes. Estaba yo en el área de secundaria y prepa trabajando, y pues el mayor referente era cómo se puede llegar a ser narco, ¿no? Yo no me fui tanto por el lado del narcotráfico, yo trabajo más en el tema específico de los imaginarios, pero pues nos lleva también a estos referentes heroicos, nos lleva también a pensar
cuáles son estos elementos que los cautiva y que pierden o hacen que pierda piso finalmente la institución educativa, ¿no? La escuela ya no se vuelve un referente. Entonces, digamos que por ahí empezó, digamos que la trayectoria de pensarse cómo se van pensando estas juventudes en estos contextos y cuáles son esas ofertas que se tienen, digamos que a la mano y cómo uno hace también en el contexto educativo como docente, lo hablo más como docente que como investigadora, pues para ir repensando con ellos estas ofertas y cuáles son pues sus ventajas y sus desventajas. Uno vería más desventajas que ventajas, pero considero que también el hecho de escucharlos, uno de los textos que propusimos pues precisamente tiene que ver con un elemento de cómo llega un chico a una terapia psicoanalítica, digamos que lo pusimos no con la intención psicoanalítica, sino educativa, y que fuéramos pensando cómo los chicos van llegando a estas ofertas o se sienten también atraídos por estos grupos. En este caso, no solamente estamos hablando de modelos identificatorios fijos o hegemónicos, sino que también hay ofertas, digamos, que hacen una postura que se contrapone a estos modelos hegemónicos, ¿no? Existen posturas con el rap, existen posturas con el hip hop, existen grupos alternativos que un poco se dedican a la denuncia. Entonces también es como ver estas dos caras, digamos que dentro de las ofertas identificatorias, pero tratar también de entenderlas dentro de una dimensión mucho más amplia que no sea el estigma o el prejuicio. Esa es como la intencionalidad que me lleva a estos trabajos. Muchas gracias, Clau. ¿Ale? Sí, hola, buenos días. Antes que nada, pues también agradecer el espacio de diálogo. Estoy muy contenta de esta pues conjunción que hemos hecho, ¿no? Entre todas y que pues de alguna manera este diálogo nos ayuda a entendernos. Y un poco, bueno, ya respondiendo la pregunta, eh, también yo llego a estas líneas de investigación a partir de que soy docente, ¿no? O sea, finalmente me ayudó el escuchar a qué era lo que les atraía principalmente de la narcocultura. Fue cuando yo empecé a tener, principalmente eran chicos entre 15 y 18 años que en sus expectativas de futuro tenían, claro, terminar el bachillerato para después en algunas de sus propuestas o ideas era pues la posibilidad de insertarse a trabajar en las dinámicas del narcomundo. Algunos los tomaban como fantasía, otros pues realmente lo hablaban también como una posibilidad dependiendo de su lugar de origen, porque parte de los chicos también ya llevaban un proceso de desplazamiento por la violencia y llegaron a la ciudad de Querétaro. También, bueno, yo me empecé a cuestionar estas conformaciones de identidades de género y cómo también estas ofertas identificatorias también creaban ciertos performances de masculinidades y feminidades, que es lo que he trabajado pues durante la maestría y el doctorado, específicamente estas feminidades y masculinidades en el narcomundo. Ahora, también empecé a ubicar que pues finalmente las nuevas generaciones tienen acceso a lo que ya llamamos el contexto online, ¿no? Que finalmente ya estamos totalmente ligados a los dispositivos móviles, a los ordenadores, y que realmente hay una socialización a partir de redes sociales y es ahí donde pues se exhiben ciertos contenidos que pues suelen ser atractivos o que narran lo que pues ahora los jóvenes desean en estos imaginarios. Pero como bien lo menciona Clau, no necesariamente son los los únicos que hay, ¿no? También hay otros referentes que pues son parte de la resistencia. Y bueno, aquí un poco citando a Johnny Yescas, ¿no? Con lo de la dictadura del videoclip. Frente a un videoclip hegemónico, pues siempre va a también estar, pues está el video de resistencia y es un poco también parte de lo que queremos dialogar el día de hoy.
Y a propósito de lo que comentan sobre estas ofertas identificatorias y cómo estos referentes, que de repente parece que son como muy abrumadores, no son los únicos, sino que hay otras narrativas, hay otros referentes, ¿podrían ampliar un poco más la relación entre las ofertas identificatorias y los consumos culturales? ¿Podría comenzar Ale y luego Clau? Gracias. Pues parte como importante de estas formas en que los consumos culturales actualmente generan estas ofertas, pues bueno, hablando como desde la investigación, desde el narcomarketing, ¿no? O sea, finalmente, pues los videos actuales en las redes sociales pues están llenos como de, pues tal cual de procesos de mercadotecnia y que de alguna manera muchas veces sí están vendiendo la experiencia, pero no se necesita estigmatizar únicamente la cuestión de que proviene de la narcocultura, porque finalmente vemos que lo que están vendiendo esas propuestas o proyectos de identificación también tiene que ver con una estructura económica social, ¿no? Que hace que los jóvenes deseen, por ejemplo, conseguir ciertos elementos de ciertas marcas de alta costura, pero que no necesariamente son únicas de la narcocultura, sino que en todo el espectro de lo que podríamos decir de estos videos hegemónicos, pues son lo que les venden como identidad. Y de alguna manera también en esta idea hegemónica se vende como esta experiencia de vive rápido, muere joven. De alguna manera, ahora, por ejemplo, con toda esta novedad de Peso Pluma, ¿no? O sea, no en vano Peso Pluma ahorita está tomando la potencia en todas las plataformas de streaming digitales o incluso que sea de los videos más virales en TikTok, ¿no? O de las canciones más virales. Ya hay una industria cultural previa, ¿no? Que hace que sea deseable también estas proyectos identificatorios. Pero por otro lado, también tenemos la resistencia en algo, bueno, que he trabajado con Virginia Villaplana en la Net Narcocultura. Hemos analizado, por ejemplo, las resistencias feministas de las raperas, ¿no? Que muchas veces se resisten a los discursos que se puedan estar insertos en los narcoraps o narcocorridos y ellas muestran otro panorama de pues un mismo contexto social, un poco como por ahí podría ser. Muchas gracias. Clau. Bueno, un poco también nosotros o nosotras trabajamos como o nos encontramos en esas líneas de ofertas identificatorias y consumos culturales en la medida en que retomamos que no solamente la identidad es o no algo esencializado, fijo, sino que se vienen a dar con Clau, perdón, te quedas congelada. pues ya hay un debate interno al interior perdón, hay un debate interno sobre las identidades y cómo estas pues tienen que ver como en este entramado de cómo se construyen subjetividades. En ese sentido, pues es indudable que nosotros estamos en un mundo en donde estamos socializados, pero aparte también hacemos de una plataforma capitalista de consumo, entonces las ofertas culturales que aparecen pues no solamente son digamos que creadas por el comercio, pero también hay una demanda social de los que consumimos, ¿no? Entonces, en esa línea de ofertas identificatorias y consumo, pues hay una línea como de capitalismo hegemónico que sí impone y digamos que entran en pugnas otras identidades, otras identificaciones, a estas propuestas hegemónicas, ¿no? Estas propuestas hegemónicas de belleza estándar, ¿no? La mujer alta, delgada, blanca, de ojos claros, etcétera. Y entran otras identificaciones, otras realidades que tienen que ver pues con lo racial, con lo de género, con lo étnico, con las opciones sexuales. Entonces,
En este sentido, lo que vemos es, uno, pues el debate que hay en el interior de los estudios de las identidades, y dos, pues cómo el modelo capitalista también agencia unos elementos, pero dentro de ese modelo hay unas pugnas, que son las que también comentábamos con Alejandra en otro momento preparando la charla, ¿no? Entonces, cómo estas pugnas generan fisuras y hacen ver que estas identidades esencializadas pues se ponen en jaque porque ya no se encuentran de esta forma, ¿no? Ya hay que comprender al sujeto en una formación psicosocial y histórica, ¿no? Ya no es una cosa como emanada o dada como identidad única, sino que ya se entienden como en otros elementos. Y en esto empieza a jugar pues todas las plataformas culturales, todos los consumos que digamos que vienen en una contrapartida entre consumidores y demanda, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido podemos ver cómo se va también, digamos que viendo las luchas de poder de los grupos sociales, pero también de cómo en este sentido el capitalismo intenta hegemonizar o continuar con los estereotipos tan marcados. Entonces eso es lo que nos llama la atención, también las pugnas que se producen y sobre todo que se producen en el terreno de lo juvenil y pues en los adolescentes y que ya está tocando pues a niños y a niñas desde edades muy tempranas con el consumo, ¿no? El juguete, ahorita que viene todo el mes del Día del Niño, pues entonces los juguetes estandarizados con Barbie, con carritos, etcétera. Entonces, tiene todo un entramado que sí nos lleva a pensar que los sujetos tomen una decisión por determinado elemento identificatorio que no es tan libre como se piensa, ¿no? Entonces, en ese terreno como que nos movemos también entre modelos identificatorios y consumos culturales. Y para profundizar un poco más en esto último que decías, de cómo las juventudes y también un poquito más, de manera más reciente, las infancias y niñeces empiezan a sentirse atraídas por estos imaginarios o estas ofertas identificatorias o consumos culturales. ¿Pueden hablar un poco más de por qué es relevante emprender estudios que se orienten hacia la exploración de los consumos culturales en las investigaciones y en el trabajo con niños, niñas y adolescentes? Pues bueno, empiezo si quieres, yo le tomé la palabra ahora. Creo que son como muy importante este tipo de estudios porque finalmente nos están mostrando cómo también es que se está esta interacción de estas juventudes, de las niñas, los niños, con estos dispositivos, pero que también estamos viendo los contenidos que ellos mismos están creando, ¿no? O sea, creo que esto es algo muy relevante actualmente con la idea, por ejemplo, del prosumer, ¿no? Los niños que ya tienen su TikTok, que finalmente están consumiendo, pero también están produciendo este contenido que nos están mostrando de alguna manera cómo es que ven la realidad, cómo es que están relacionando, por ejemplo, esta idea de la violencia e incluso podemos determinar que también para quienes sí son imaginarios, pero que para también quienes son una representación de la realidad. Ejemplo, en el estudio de TikTok, en el caso podemos hablar de TikToks hedonistas, ¿no? Que finalmente nos van a mostrar elementos de lujo, de esta vida deseada, pero por otro lado también tenemos contenidos en el propio TikTok que nos muestran las realidades que viven algunas niñas, niños y las juventudes, ¿no? En los contextos donde están, pues, viviendo explícita violencia, ¿no? Que tiene que ver con otras dinámicas y que también de alguna manera nos ayuda a dar otras propuestas para, en el caso, por ejemplo, de la cuidadanía, ¿no? En este caso, es decir, ¿qué propuestas también tienen las niñas, los niños y los jóvenes para hacer incidencia en su propio contexto, ¿no? Porque existen estas incidencias que también hacen estos videos de denuncia
que están utilizando las propias redes sociales y que al final esos videos se vuelven consumos, pues sí, culturales, ¿no? Entonces, esto creo que es como muy importante también verlo desde la horizontalidad, que finalmente quienes están creando estos contenidos, pues son pues las niñas, los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que eso es como parte importante y sobre todo esto, entender, porque también se están creando estos contenidos de que enaltecen ciertos procesos de violencia o de alguna manera por qué estas canciones o utilizan el narcocorrido para viralizarlo, aunque tal vez tienen un video de denuncia, o sea, también ver las estrategias que están utilizando para que su video se haga viral y den otro mensaje. Por eso también es importante el análisis crítico del discurso multimodal, porque de alguna manera podemos encontrar los diferentes discursos que se encuentran en estos propios materiales de 15 segundos, de máximo 3, y que también entender de qué manera ahora están representando la realidad de estos jóvenes y el nivel como de atraer la atención de pues sus pares, ¿no? Y muchas gracias, Ale. Clau. Pues bueno, yo lo vería también desde, pues como un sentido, no sé si nombrarlo así, práctico. Yo creo que independientemente desde el área o desde la especialidad en que trabajemos con niños, niñas y adolescentes, pues mm, conocer los sujetos con los que trabajamos es importante y aparte porque nos permite contextualizarlos en una realidad, ¿no? Es decir, quizá en algún momento, y lo hablábamos también en otro conversatorio que compartimos un poco con Laura, era pensar cómo la escuela tiene estamentos o elementos muy arcaicos o formas disciplinarias o elementos que, no, que son inamovibles para las nuevas realidades de los jóvenes en donde se sienten completamente descontextualizados y completamente excluidos. No quiero decir con esto que la academia o lo académico pierda su fuerza, pues para que entren todas estas, eh, digamos, elementos disímiles que no propongan, etcétera, sino que si las instituciones o un poco comprendiéramos más bien los sujetos y sobre todo los que trabajamos con niñas, niñas y adolescentes y los contextualizáramos en las realidades en las que viven, pues creo que podrían tener propuestas mucho más acertadas y trabajar con ellos más de la mano. Es decir, muchas veces en las instituciones se trabaja desde el prejuicio, el estigma, sin conocer muy bien a qué se debe, digamos que dicho gusto, ¿no? Por ejemplo, pensar en el breaking o el graffiti, que son artes urbanas, que también ha traído elementos positivos a los chicos. Ya se considera el breaking como un deporte ya también tiene, digamos que otros elementos que trabajan, digamos, las relaciones violentas o que permiten algunas catarsis entre adolescentes. Entonces es un poco, o yo veo la importancia desde la contextualización de los sujetos con los que trabajamos, los sujetos y las sujetas con las que trabajamos, ¿no? Permitirnos entender cuáles los contextos, permitirnos entender también como adultos cuáles son las herramientas con las que podemos contar y cómo podríamos, digamos que, reencontrarnos en un lenguaje hasta intergeneracional, ¿no? ¿Cómo podríamos armar una propuesta? Esto nos lleva, pues, a lo que ya comentaba Alejandra, que tiene que ver también con la propuesta que tiene el proyecto de Cuidadanía, ¿no? Entonces, es cómo nos acercamos a ciertas poblaciones contextualizadas, escuchando desde sus propuestas y cómo podemos trabajar sin anularnos nosotros como adultos en un conocimiento que ya, digamos que ya hemos tenido o que ya tenemos y converger en propuestas, digamos, mucho más renovadoras que nos permitan entrar en un diálogo tanto académico como crítico y que también les permitan a los chicos y las chicas tener, independientemente de la decisión que tomen frente a sus gustos o frente a los modelos identificatorios que tengan, pues una postura reflexiva y crítica frente a lo que se consume, ¿no? No podemos evitar el consumo y decir, no, pues ya no prendan la televisión, boten su celular, no quiero ninguno con cuenta de TikTok, pues porque estamos también socializados en esto, sino cómo esos consumos pueden ser también de una manera mucho más crítica y podemos hasta hacer una formación de públicos en ese sentido, ¿no? O sea,
cómo hay un entramado distinto y nos comunicamos de manera distinta con los elementos que ya hay. En eso creo que abonan este tipo de investigaciones. Sí, bastante interesante cómo, sí, no estigmatizar, ¿no? Ni los consumos ni las producciones de las juventudes o de las niñeces. Y en este sentido, y también uniéndolo a este último que decías de cómo tenemos que permitirnos entender como adultos estas expresiones de estas nuevas generaciones y sobre todo contextualizarlas. ¿Consideran que este factor del adultocentrismo o que existe un estigma adultocentrista respecto a la forma en la que niñas, niños y adolescentes interpretan, crean y asimilan las ofertas identificatorias en contextos violentos? Puede comenzar quien lo desee. Bueno, voy Claudia. yo. Pues O vas tú, yo Ale. creo que... No, tú, Clau, tú, pasa, ahorita. Bueno, yo creo que em, muy unido a esto, o sea, creo que hay elementos importantes que tenemos que revisar como adultos, ¿no? También estamos como en no perdernos, o a mí me preocupa cuando todo lo denominamos adultocentrista, en perdernos como en la función social que tenemos como adultos frente a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, entonces creo que sí. Y creo que estos elementos de estigma perviven, ¿no? O sea, que sí vemos con recelo ciertas ofertas. Creo que en algunos casos se tienen que ver con recelo, pero ser los críticos, ¿no? No sé, porque creo que es un esfuerzo mayor tratar de disminuir o eliminar el adultocentrismo digamos que también es una lucha, pero creo que sí se parte desde una postura de, o yo sé que es lo malo o cómo estas redes sociales son, no sé, demoníacas, mejor nos alejamos. Entonces, es difícil como encontrar este entramado, pero pienso que el hecho de permitirnos interpretar y quizá con ellos mismos trabajar lo que consumen, pues nos daría un espectro distinto, ¿no? Creo que sí hay que generar una comunicación, digamos que no para irnos todos eh, a hacer hip hop o rap o etcétera, o a demonizar como las buchonas, etcétera, sino cómo generamos un diálogo intergeneracional con ellos y ellas, sin caer también en el adultocentrismo. O sea, creo que es una dificultad importante que se tiene que repensar antes de trabajar con niños, niñas y adolescentes, ¿no? No sé si contesté. Sí, bastante, bueno, desde mi punto de vista, bastante bien. Solo una cuestión técnica. A veces te quedas un poquito congelada y como que perdemos un poco el hilo de lo que nos estás compartiendo. No sé si convendría que de repente apagaras un ratito tu cámara, porque puede ser un problema de la compu, no sé, pero para no perdernos de lo que nos estás diciendo. Y bueno, ahora sí te escucho, Misal. Bueno, ahora sí, yo. Bueno, comparto como la postura de Clau y un poco es lo que ya habíamos estado dialogando mientras incluso preparábamos como esta charla, ¿no? O sea, finalmente creo que pues sí persisten ciertos estigmas, incluso hasta en la forma de abordar los estudios con niñas, niños y adolescentes, ¿no? De alguna manera creo que también muchas posturas se piensa que
pues como consumidores, las niñas, los niños y los adolescentes no son críticos y muchas veces sí lo son, ¿no? O sea, creo que también es voltear a ver como esta parte que comentaba del prosumer, ¿no? O sea, que también están produciendo y consumiendo y que de alguna manera entienden este nuevo contexto online. Tienen también, de alguna manera, esta forma de representar su realidad, que nosotras también la estamos pues entendiendo y que de alguna manera en esta cuestión de los consumos culturales, creo que pues ellas y ellos también pueden discernir, ¿no? O sea, sobre qué contenido de alguna manera les parece interesante, qué contenido incluso están siguiendo porque les parece relevante, ¿no? O sea, finalmente, hablando otra vez como de esta nueva red de TikTok, ¿no? O sea, finalmente si ellos también saben hacer esta búsqueda, ellos también, por ejemplo, ya saben jugar con los propios algoritmos, ¿no? Y están buscando en el propio TikTok personas que sí representen un sentido más crítico de lo que se está produciendo en la red, que eso también es algo que pues finalmente en esta idea que, por ejemplo, nos decía Clau, ¿no? de que todas las redes sociales son malas,